social, entretenimiento, cultura, deporte, actualidad, salud, personajes, todo en un solo canal. Telezapatoca, proyectando la imagen actual. Telezapatoca es su canal. El siguiente programa es para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. La historia de Zapatoca ha sido vivida por sus moradores y contada por extraños. Sus calles, rectas como la conciencia de sus hijos y anchas como los caminos de la superación, fueron trazadas en un sitio deliberadamente escogido por su cielo limpio, su clima de seda y un sol suave como una caricia. Con la honradez, la austeridad, el trabajo y el honor como patrimonio. La villa se hace amar y se deja amar. Relatar tantos recuerdos es para no acabar. Zaguanes, portones y tejados reviven historias de sacrificio, amor, esperanzas y frustraciones, de ausencias y regresos y de cosas que se fueron. Y lo más cercano a nosotros, nuestros antepasados. Se amañaron tanto en la villa que parece que no se han querido ir del todo. Se les siente por todas partes. César Ardila Gómez. Bienvenidos al segundo programa sobre la historia del Colegio Santo Tomás de Aquino. El segmento del día de hoy comprende desde la salida de los padres dominicos hasta la llegada de los padres salesianos en 1945. Hoy, orgullosamente, contamos con el testimonio de exalumnos de la época, personajes que estudiaron en el Colegio Santo Tomás de Aquino hace 70 y más años. A ellos mis agradecimientos. Se fueron los padres dominicos. Llegamos a la época de 1931 a 1934. Había que buscar entonces otra persona o otra comunidad que dirigiera el Colegio de Santo Tomás. Para ese respecto, el 12 de enero de 1931 fue nombrado nuevo rector el presbítero José Gómez Parra, sacerdote diocesano ilustrado que llevó las riendas del colegio durante los próximos 4 años. Coayudaron como vicerrectores en 1931 el señor Luis Mariscal y en los últimos meses el señor Efraín García Díaz. En 1932 ayudaron al rector el doctor Luis Aurelio Díaz y al terminar el año el señor Luis Francisco Gómez. En los años 1933 y 1934 fue vicerrector el señor Juan de Dios Barrera. Las actas del colegio señalan los siguientes sueldos para sus directores que anotamos para que se vea que aun cuando el dinero tenía entonces mucho más valor, sin embargo, el magisterio era más apostolado que un modus vivendi. Sueldo del rector, además de la ayuda de la parroquia, 60 pesos mensuales. Vicerrector, 80 pesos. Pasante, 40 pesos. 12 profesores, 8 pesos al mes cada uno. Un criado, 7 pesos. Y al síndico se le asignó ahora 25 pesos mensuales. El colegio funcionó bien durante estos 4 años, dadas las cualidades de sus directores, y que era el único centro docente que había en el municipio. El libro de matrícula del año 1932, que dice lo siguiente: Roberto Ardila García, nacido en Zapatoca, en ese año estaba en primer curso. ¿Recuerda usted algo de cómo era el colegio en el año 1932? No, sí, me acuerdo, pues, que era un edificio viejo, ¿no? Un edificio viejo, grande, feo, ¿no? Así como más especialidades, no recuerdo más. ¿Se acuerda usted del nombre de la persona que dirigía el colegio en ese tiempo? ¿Algún profesor? Doctor García, ¿fue usted buen estudiante o mal estudiante? No, fui buen estudiante. Tengo aquí el libro de notas del año 1932. Exactamente. Dice lo siguiente: Roberto Ardila, dogma, 5. Aritmética, 5. Geografía de Colombia, 5. Castellano, 4. Historia patria, 3.
Ortografía, 5. Conducta ejemplar. ¿Qué le acuerda de estas notas? Mucho estudio. Yo creo que la conducta si no era muy ejemplar. Pero lo demás era todo bien, mejor dicho, yo en cuestiones de que fueran cuestiones de matemáticas, a mí me gustaba mucho. Y lo que no me llamaba nunca la atención eran las clases de cuento, de historia y de cosas de esas, poco le jalaba. ¿En dónde más ha vivido usted fuera de Zapatoca? Vivido. Yo estuve en Medellín 3 años, estudiando en Medellín 3 años. No más. En Bucaramanga fue el resto yo, de... yo viví en Bogotá 60 años. 60 años. 60 años viví en Bogotá desde el año 40 hasta el año 60 viví en Bogotá. ¿Y qué le hizo volver a Zapatoca después de 60 años en Bogotá? Me hizo volver a Zapatoca en que ya estoy viejo y que ya no me dejaron volver a trabajar, porque yo fui odontólogo 54 años y medio, ¿no? Pero ya me daban unas especies de convulsiones, entonces el médico me prohibió trabajar, entonces me tocó cerrar el consultorio y venirme para Zapatoca. ¿Y tiene muchos recuerdos de Zapatoca, de su infancia? ¿O fueron Sí, pocos los años que vivió aquí? No, sí, muchos recuerdos de mi infancia, claro que sí, muchas cosas, no solamente recuerdos, sino cosas importantes de mi infancia. Yo fui una persona que entre las cosas que hice bien, me gustó mucho ayudar a la gente, ¿no? Nadie va a creer que esas iglesias que hay allá, que son 209, todas me las regalaron. Yo no compré, sino una sola que compré en el Socorro, una vez que pasé por ahí y la vi, me pareció muy bonita y la compré y la puse en el consultorio y el resto de las cosas me las regalaron. Yo tuve la profesión más que todo para ayudar a la gente, ¿no? Para ayudar a la gente. Yo la profesión no la tuve para hacer plata y no hice plata, mejor dicho, pude vivir, pude criar a los hijos y tener una vida más o menos aceptable, pero yo no fui rico en ningún momento, no tuve plata en ningún momento y fui un hombre que la especialidad mía fue trabajar, ¿no? y ayudarle a la gente. Y yo tengo una anécdota muy bonita que me pasó un día de estos que estaba yo en un bingo en el colegio de las Berevitas y yo estaba en la parte de arriba con Luisa, todavía Luisa, en la parte de arriba vivía Luisa. Y oí abajo que gritaba una señora, doctor Ardila, doctor Ardila, doctor Ardila, y yo miraba para todas partes hasta que volví, la miré y le dije así, me dijo, doctor Ardila, usted es el mejor dentista del mundo. Son detalles interesantes pues que dicen de que la gente vive agradecida. Y fueron 60 años, 54 años de que yo ejercí la profesión. En primer lugar la ejercí muy honradamente. Yo creo que nadie tiene derecho. Un día esto me encontré con una persona y me dijo, yo todavía tengo los trabajos que me hizo usted hace 50 años, ¿no? De manera que gente muy agradecida de todas las cosas que yo hice, ¿no? Y yo creo que son poquitas personas que han trabajado lo que he trabajado yo en la vida, ¿no? Y tuve un consultorio pues que no por echar paja, pero siempre vivía lleno. Yo estudié en el 34 bajo la dirección del padre Josué Gómez Parra, vicerrector el señor Barrera, que fue padre del almirante de la Marina Jaime Barrera Larrarte. El colegio funcionó bien durante estos 4 años, dadas las cualidades de sus directores, y que era el único centro docente que había en el municipio. Viene la tercera época del colegio, 1935 a 1936. Al fin se cumplieron los deseos de la Junta y vinieron otros religiosos, los hermanos de las escuelas cristianas, o sea, los hermanos cristianos, se encargaron de la dirección del colegio durante un corto periodo
1935 a 1936. En el año 35 ingresé al mismo colegio bajo la dirección de los hermanos cristianos. El primer rector que llegó a ese colegio fue el hermano Carlos, francés. A veces le decíamos Charles, en francés Carlos. Y el vicerrector era el hermano Honorio, procedente de Charalá, cuyo nombre, hermano Honorio, pero él tenía otro nombre. Hermano Honorio. Bueno, él estuvo de vicerrector y de rector un tiempo, y luego se retiró del colegio y a la vez se retiró de la hermandad de los hermanos cristianos. El edificio era la casa antigua del Enguerque. Y ya comenzaban, ya se decía de que iban a tumbar la parte vieja de la casa. Y la casa comprendía un salón, una casa antigua de un solo piso. Y el otro tramo era de 2 pisos. En el primer tramo había un patio enorme, en donde se usaba para conferencias y para reunión general. Luego me fui, cuando ya estaban los hermanos cristianos, me fui para Bogotá, al noviciado de los hermanos cristianos, con Leonardo Enciso y Luis María Suárez. De ellos, solamente Leonardo siguió. Yo duré 2 años en el noviciado y regresé acá a Zapatoca. En 1935 fue nombrado rector el hermano Honorio Lucas y vicerrector el hermano Eduardo. La dirección de los hermanos, de tan conocida habilidad pedagógica, contribuyó bastante al adelanto del colegio, y el edificio, muy importante esto, fue mejorado. En el año de 1935, estando la comunidad de los hermanos cristianos, se compró toda la manzana junto a la plazuela de San Diego para campo deportivo del colegio, y vino a formar parte integral de las instalaciones propias del colegio. Este lote, esta manzana, es donde hoy está el polideportivo. Se van los hermanos cristianos. Llegamos a la 4ª época del colegio, 1937 a 1938. En el año de 1936 se encontraban los hermanos cristianos manejando el colegio Santo Tomás. Su salida fue intempestiva, lo cual ocasionó cierta preocupación de la comunidad, especialmente del inspector escolar, que era mi padre, Ángel Miguel Toledo, y él le solicitó a la Junta se le dejara en arriendo alguna parte de las instalaciones del colegio para que en ella funcionara una entidad de educación y no quedara el municipio sin educación para la niñez. De esta forma empezó a funcionar un liceo de primaria. En el transcurso del año llegó a Zapatoca como coadjutor de la parroquia el padre Sanabria, que era un pedagogo experimentado, y la junta del colegio vio la conveniencia de que este profesor asumiera la dirección del colegio. Por eso el liceo no funcionó sino durante el año 1937 y en 1938 empezó a funcionar el colegio
bajo la dirección del padre Sanabria, y mi padre continuó con su trabajo de inspector escolar. En el libro de matrículas aparecen 69 alumnos quienes tuvieron que firmar el siguiente compromiso. Los suscritos padres de familia y acudientes de los alumnos del Colegio Santo Tomás de Aquino, al firmar las siguientes matrículas, nos comprometemos libres y espontáneamente a lo siguiente: a hacer los pagos de las pensiones en las fechas anotadas en el prospecto del colegio, a pagar los daños que sean ocasionados por el alumno en el edificio o en los muebles, a suministrarle los elementos que necesite para el estudio, a enviarlos diariamente al colegio en las horas reglamentarias y a no retirarlos sin causa justa, por ejemplo, cambio de domicilio o enfermedad comprobada por el médico, a velar sobre la conducta de los alumnos fuera del plantel, a no oponernos en forma alguna al cumplimiento de sus deberes religiosos y a secundar a los superiores en la obra educacionista. Esta época del doctor Sanabria, que solamente duró un año, fue muy afortunada y muy oportuna para poderlo entregar bien organizado a sus nuevos directores. En el año de 1939, los padres claretianos o misioneros del Inmaculado Corazón de María aceptaron la dirección del colegio. Como rector fue nombrado el padre Silvestre Apodaca, religioso ejemplar, muy ilustrado, que se encariñó con Zapatoca y su colegio y dirigió este plantel durante 4 años. Durante estos 4 años, el padre Apodaca siempre mantuvo 9 sacerdotes enseñando en su colegio, lo que contribuyó al aumento del fervor religioso en la ciudad. Escuchemos de algunos de sus alumnos. Yo salí de aquí de Zapatoca a los 10 años, por ahí. Sí, a los 10 años. Y me fui precisamente con los claretianos. Ellos habían estado aquí 4 años, encargados del colegio. Y ahí en el colegio, pues lógico, había primaria y secundaria. Yo hice cuarto y quinto de primaria con los claretianos, los padres claretianos. Y antes había estado en el jardín de las Beremitas. Y cuando ellos se fueron, pues me convidaron que si yo quería irme a estudiar con ellos. Lógico, pues imagínate las condiciones económicas en que vivíamos. En mi casa pues eran bien escasas, pero me prometieron que me llevaban y que ellos se encargaban de todo. Se encargaban de la educación, de todo lo que se necesitara. Y me fui con ellos. Y de aquí, relacionado con el colegio, pues como les digo, prácticamente 2 años. Y eso sí, les digo una cosa, la educación que ellos daban era muy buena. Porque cuando yo me fui a estudiar a un colegio de ellos en Bogotá, en el seminario, pues allá pues iba tan bien preparado en realidad de quinto de primaria, que entonces me pasaron a primero de bachillerato allá. O sea que no tuve que hacer ningún otro año de primaria allá, sino que todos los estudios hechos aquí me los valorizaron, me los reconocieron allá, ¿no? Pues eso, digamos, me acuerdo pues o sea que era una buena educación en realidad. Nos llevaban a baño a la quebrada, al Pozo del Tronco o a la quebrada Zapatoca. O sea, en realidad yo sí puedo decir que eran buenos educadores, aunque los claretianos en realidad no fueron fundados con funciones pedagógicas o de educación, sino que la finalidad principal de ellos eran las misiones. Yo me ordené y después yo estuve muy enganchado con la
con la Universidad de Bucaramanga, con la UIS. Entonces pues era prácticamente el profesor todo el tiempo y bueno, uno entretenido en eso, pues al fin dice, bueno, pues no estoy haciendo nada como claretiano en realidad, y entonces yo me retiré. Otra vez al colegio y ya estaba el colegio en manos de los claretianos. Vine al colegio y el rector era el padre Apodaca, Silvestre Apodaca. El vicerrector era el padre Cervelló. Había venido, él era descendiente de españoles y vino como vicerrector. Era un hombre, era el alma y nervio de ese colegio porque era de una actitud asombrosa. Había también otro padre que era el padre Salvía, español, el padre Zabaleta, también de muy buena educación, muy culto. El edificio estaba lo mismo, en toda su antigüedad, la casa de Lequerque, la pequeña, y la otra parte de 2 pisos hacia la esquina. Me acuerdo de compañeros Aurelio Díaz Gómez y Gustavo Gómez Pereira, hijo de uno de los profesores particulares que decían que procedían de Galán. Durante todo el tiempo que estuve en este colegio fui externo. Yo terminé el colegio porque ya no había más años. Entonces salí del colegio y me dieron trabajo hicimos un curso especial en ese colegio de contabilidad. Para los más adelantados hicimos un curso de contabilidad y entonces salí a trabajar donde Novo. De interés en esta época fue la publicación de la revista Ideales, publicada por los alumnos. En su primera edición da cuenta de 155 alumnos externos y 45 alumnos internos. Así como los padres dominicos trajeron la primera unidad receptora de radio, también los padres claretianos contribuyeron y trajeron la primera máquina de cine de teatro a esta ciudad. Don Pedro Romero, estudiante de la época, tuvo la oportunidad de manejar dicha máquina de cine y cuenta la rigidez de la censura que él debía ejercitar en la proyección de las películas. También se acuerda don Pedro de un famoso paseo que hicieron unos 20 estudiantes del colegio desde el puerto de Barrancabermeja a Barranquilla y Cartagena en el famoso y conocido vapor David Arango. Ante el número de alumnos y las peticiones de nuevos cupos, los padres, de acuerdo con la junta del colegio, resolvieron iniciar en 1940 la construcción del actual edificio del colegio, siguiendo planos más reducidos que los de la actual edificación. Se construyó un largo tramo desde la esquina suroeste de la manzana hacia el oriente, el cual se conservó en su estructura general para el desarrollo del colegio levantado por los salesianos. Escuchemos de nuevo a los exalumnos. Estamos en el sitio preciso donde en ese entonces esta era la carrera séptima, porque la nomenclatura venía del occidente hacia oriente, con calle séptima de ese entonces. Hoy calle 20, hoy carrera séptima. Esta era la esquina de la casa del Enguerque, que después fue Colegio Santo Tomás de Aquino, donde estudiamos en 1939, empecé yo a estudiar allí, y en el 40, el primer año de bachillerato,
esta era la casa que él tenía su zaguán o entrada principal, donde hoy está esa puerta más pequeña, más o menos, ahí era más o menos el zaguán de entrada a la casa, o sea, el Colegio Santo Tomás de ese entonces. En la parte de abajo, donde vemos allá, en la esquina de la carrera séptima allá, teníamos un edificio construido en tapia pisada de 2 pisos. En el segundo piso era el dormitorio de los internos de ese entonces. Aquí enseguida de esa puerta seguía un oratorio y en la parte de abajo no habían sino aulas. Aquí en la esquina precisamente había una aula al lado del zaguán, que podía ser la sala de la casa del Lenguerque. Era la rectoría del colegio. Aquí aulas bajando también aquí por la calle séptima de ese entonces, hoy calle 20. Y adentro teníamos un patio. Nos encontramos en este momento el señor Guillermo Rincón, el señor César Ardila Gómez y Chucho Enciso, precisamente donde era el patio de la casa del Lenguerque, que aparece aquí en el plano, con los corredores, que eran esos, las aulas en ese sector, la rectoría, una aula en la esquina, y en este patio precisamente se colocaba una carpa de lona para poder atender asuntos de teatro. En esta parte se encuentra el escenario, más o menos en esta parte, los comedores de los monjes y los comedores de los internos. Parte de las aulas en este pasillo que conducía al segundo piso, que era el dormitorio de los internos. Esta es la fachada de cuando nosotros estudiamos, que era la antigua casa del Lenguerque. A la mitad de la cuadra existía una casa de 2 pisos que había sido construida anteriormente, ¿no? A partir del año 39 empezaron los padres claretianos a construir lo que es el edificio, la parte que está allá, que es antigua, la ¿no? moderna, pero antigua comparado con lo otro, ¿no? Se llamaba el rector, el padre Apodaca. Silvestre Apodaca. Silvestre Apodaca. Había otro que se llamaba Romualdo Camaraza. Camaraza. Había otro que se llamaba Cervelló. José Cervelló. José María Cervelló. Había otro que se llamaba Marcelino Salvía. Marcelino Salvía. Otro que se llamaba Antonio Zabaleta. A Zabaleta, que era antioqueño. No, Zabaleta no, era español. El antioqueño era el padre Montoya. A Montoya. Y el padre Jorge Palacios. Y Palacios. Y el hermano, si era el secretario, ¿hermano qué? Sí, no recuerdo. Rojas, hermano Rojas. Rojas, sí. Pues nadie supo decir por qué. Decían que había diferencias con la parroquia, pero fue intempestivo. Ellos terminaron el colegio. No, y terminaron el año 42, precisamente, y se fueron. 1943 y 1944, lamentablemente, el colegio tuvo que cerrar sus puertas para abrirlas de nuevo 2 años después con la llegada de los padres salesianos. Social, entretenimiento, cultura,
deporte, actualidad, salud, personajes, todo en un solo canal. Telezapatoca, proyectando la imagen actual. Telezapatoca es su canal. La televisión comunitaria está en el país, desde La Guajira hasta el Amazonas, en las zonas de frontera, en las zonas apartadas y rurales, en las grandes ciudades. Estamos en todos los rincones de Colombia. Gracias a la televisión comunitaria, miles de familias colombianas podemos ver los canales nacionales, regionales, locales, privados y canales internacionales, permitiendo el acceso a la cultura, al entretenimiento y al mundo globalizado. Producimos nuestra propia televisión. La televisión comunitaria es una alternativa de comunicación. Es de los colombianos. Consejo Nacional de Televisión Comunitaria de Colombia. Imagen y voz de la comunidad.